Hola, soy la doctora Lore. Si quieres saber cómo es el día en la vida de un médico ocupacional en el hospital más grande del Perú, acompáñame. Ya estamos yendo a consultorio médico. El día de hoy tenemos 14 pacientes, trabajadores por atender, todos ellos con síntomas agudos. Hace un momento he atendido a un médico. Acude porque su esposa ha salido COVID positivo, prueba antigénica, trajo los resultados de su esposa. Obviamente él es un contacto epidemiológico. Recordar que cuando tenemos un caso de un contacto que cumple toda la definición epidemiológica, este contacto sí o sí debe ir a cuarentena, contados desde la fecha de último contacto. Eso quiere decir que fue el día que salió positivo la señora, porque obviamente cuando uno se entera que es positivo, se aísla o aíslan a la persona. Entonces se debe contar 14 días desde la fecha de último contacto. La persona debería guardar cuarentena sí o sí, porque por un tema de salud pública, este trabajador muy probablemente ya está contagiado de COVID y aún no hace síntomas. En estos 14 días va a servir para hacerle un seguimiento y ver si pasa a ser un caso sospechoso. Pero sí o sí los trabajadores deberían guardar cuarentena. Ya estoy en camino al consultorio. Nos hemos visto ya en la necesidad de abrir un consultorio más. Por día teníamos 2 consultorios, cada médico veía entre 12 a 16 pacientes, pero como ha aumentado mucho la cifra de contagios, estamos abriendo otro consultorio con 16 pacientes. El día de hoy en la mañana atendí un caso de una trabajadora, una gestante. Para nosotros las gestantes son población vulnerable. Lo definimos así desde antes que saliera la norma. Desde el inicio de la pandemia mandamos a las gestantes a casa. Y también se lo estamos dando que se queden en cuarentena hasta que cumplan los 6 meses de lactancia. Eso es lo que hemos definido aquí, todos los especialistas de salud ocupacional del equipo, y para eso nosotros les damos básicamente una constancia de que ellas están guardando aislamiento por ese motivo. El día de hoy atenderé 14 pacientes. ¿Qué tal, médico? Gracias. La verdad es que está bastante cargado y bastante trabajo. Se ha elevado bastante, muchísimo, el pico de nuevos infectados. Y nada, a continuar dándole duro. Bueno, ya nos encontramos en consultorio, un día más de consulta médica. Aquí vamos a atender a nuestros pacientes que son trabajadores del hospital. Voy a empezar a ponerme mis EPPs. En otro video voy a explicar cómo se debe hacer un buen uso del EPP, también un uso adecuado y razonable sobre todo. Nada, voy a preparar. Bueno, el día de hoy hemos atendido 16 pacientes, acabo de sacarme mis EPPs, hemos atendido 16 pacientes, 16 trabajadores del hospital, entre médicos, enfermeros, técnicos, nutricionistas, generalmente áreas clínicas, y hemos tenido cerca de 8 sospechas de COVID. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es fijarnos en el cuadro sintomatológico. ¿Cuándo empezó? ¿Desde hace cuánto tiempo empezaron los síntomas? ¿Cómo empezaron los síntomas? ¿Qué síntomas fueron los que se han dado? ¿Ha cursado con cefalea? ¿Ha cursado con fiebre? ¿Ha cursado con tos, dolor de garganta, diarreas? Es bastante importante, lo vemos mucho en los casos, las diarreas. Un dolor de espalda intenso también es bastante frecuente. La anosmia se da en algunos casos, ¿sí? O a veces ni ellos mismos se dan cuenta hasta que tú les preguntas, sí, es cierto, doctora, me había olvidado de comentarle que ya no tengo el olfato, ¿no? Se me ha ido o lo he perdido un poco, ¿no? O el gusto por la comida, ¿no? O, el gusto de la comida se ha perdido, ¿no? También que vemos dolor abdominal, algunos casos fiebres, no todos hacen fiebres y bueno, ha repuntado bastante. Ahora hay bastantes casos a comparación de cómo estábamos hace un mes, un par de meses atrás. Ha subido bastante. El pico ha ido creciendo rápidamente. Creo que estamos como estábamos el año pasado prácticamente podría decirlo como si estuviéramos en el peor momento del año pasado, por así decirlo, en la primera oleada. ¿Qué es importante aquí? El aislamiento, básicamente el aislamiento. ¿Ya? Eso es lo importante, más allá de las pruebas que sí deberían hacerse. Si tú ves a una persona ectoscópicamente, la ves desmejorada, malestar general, fiebre, le evalúas, tal vez encuentras algunos ruidos agregados en pulmón, dependiendo de cómo te encuentres el paciente, o muchos no, porque recién están comenzando su cuadro
entonces indícales un PCR. Si tienes posibilidad de hacerle un PCR LAM o una prueba antigénica. Esas son las pruebas que dentro de los primeros días de síntomas deberían estar indicadas, ¿ya? Las pruebas rápidas sí he visto que no sirven para para hacer un diagnóstico, ni tampoco sirven para hacer una vigilancia precoz, ni nada de eso. Las pruebas rápidas solo sirven más allá de las 3 semanas y para decir que esta persona tuvo hace un tiempo atrás un cuadro de COVID que tal vez pasó desapercibido o oligosintomático. Para mí, en consulta externa, todo paciente que venga con síntomas de respiratorios altos o síntomas gastrointestinales, para mí es un potencial COVID. Muchas veces hemos tenido pacientes que no necesariamente cursan con cuadros floridos de síntomas respiratorios. Hoy día he tenido 3 trabajadores que han sido contacto positivo intradomiciliario, o sea, porque el hermano se enfermó, ha salido COVID positivo, o la mamá o el hijo. Entonces, no debemos descuidarnos. Muchas veces nos podemos contagiar también en casa, entonces debemos cuidarnos. Ahora, lo que yo les recomendaría, y se lo recomiendo a todos como personal de salud que somos, es que cuando nosotros atendemos a un paciente, debemos considerarnos como si potencialmente todo paciente fuera COVID. Así estés en un área que no sea COVID, entre comillas. Eso es para pacientes por un tema organizativo de la institución, etc. Pero tú como trabajador, y te vuelvo a decir, tú como trabajador debes considerar a todo paciente como si potencialmente fuera COVID. Y así lo debes de tratar y así te debes de proteger, ¿ya? ¿Cuándo está indicado usar respiradores N95 u otros? Cuando yo hago procedimientos, básicamente. Este respirador de aquí yo me lo compré al inicio de la pandemia, ahí nomás en marzo. Hay algunas cosas que al principio de la pandemia se vivieron y es que no había mayor explicación, la gente estaba muy asustada, etc. Pero lo que sí quiero tenerles, que lo tengan claro, es que tienen que cuidarse mucho. Lo otro que sí tienes que tener claro también, y es muy importante que lo tengas en tu mente, es que aparte de que todo paciente es potencialmente COVID, nosotros como personal de salud debemos considerarnos como posibles vectores contagiantes, por así decirlo, ya para que lo tengas en tu mente. Nosotros potencialmente podemos estar contagiados de COVID y ser tal vez asintomáticos. Si tú eres personal de salud y vives con alguien de población vulnerable, tus padres, debes estar en casa alejado de ellos, guardar tu distancia, ¿ya? Comer aparte, compórtate en casa como si tú potencialmente estuvieras infectado. Esa es la recomendación que yo te daría. Ya sabemos que para esta enfermedad no hay ningún tipo de medicamento, pastillita que tú puedas tomar para prevenirlo. Lastimosamente eso no es cierto. No hay evidencia que respalde que la ivermectina, que la citromicina u otros medicamentos que en su momento se hablaron puedan prevenir o puedan curar el COVID-19. Eso no es así. Así que a seguirnos cuidando, y lo más importante aquí es hacer la identificación oportuna, sobre todo sintomatológica, diría yo, porque no todas las pruebas son altamente sensibles, sobre todo sintomatológica, y hay que saber y tener claro que a partir del día de inicio de síntomas hasta 10 días después, una persona es potencialmente contagiosa. Luego de eso ya no debería ser así. Entonces el aislamiento y la cuarentena, los contactos de forma oportuna es lo más aconsejable. Bueno, ya vamos terminando un nuevo día. El día de hoy hemos estado en consultorio médico, hemos atendido pacientes sospechosos de coronavirus, hemos hecho la identificación oportuna, básicamente basada en síntomas, hemos pedido las pruebas correspondientes, los hemos mandado a aislamiento. La segunda actividad del día ha sido básicamente el tema de regreso al trabajo. Ya para eso tenemos un flujo, un procedimiento establecido. Se han realizado inspecciones en pisos. Esto es un monstruo y tenemos que ir a todos los pisos a inspeccionar cómo van las cosas. Para eso tenemos un checklist hecho por nosotros mismos, adaptado a la realidad de esta tremenda empresa. Ahora nos faltan 2 horas en las que estaremos haciendo monitoreos de trabajadores, obviamente a distancia. Hacemos seguimiento clínico, los llamamos personalmente y vamos llenando nuestros formatos, nuestras bases para poder hacer un seguimiento de ellos y ver cómo van su evolución clínica en el tiempo.
Si quieren saber más sobre cómo es la vida de un médico ocupacional en el hospital más grande del Perú, pues suscríbanse a este canal, toquen la campanita para más videos. Bueno, hoy terminando el día de 12 horas, realmente extenuantes. El día de hoy he hecho diferentes procesos, entre ellos lo que es consultorio médico, donde vamos captando a los trabajadores con síntomas agudos. Ya los enviamos para el tema de vigilancia, definimos qué pruebas vamos a tomar. He también realizado el proceso de reincorporación para aquellos trabajadores que tuvieron ya COVID-19 y les hacemos un seguimiento oportuno de síntomas. Y también en este proceso nosotros lo que hacemos es hacer la reincorporación oportuna. El proceso de retorno, también estaba en el proceso de retorno el día de hoy. Hemos visto varios trabajadores, cada uno con sus propias historias. Y nada, hay parámetros que hay que tener en cuenta en ese proceso. También se ha hecho lo que es telemonitoreo de trabajadores a distancia. Así que si tienes alguna duda, alguna consulta, deja tus comentarios, te voy a estar respondiendo. Y si quieres tener más videos a tu alcance, suscríbete a este canal. Yo soy la doctora Lorena Araujo, pero usted es la doctora Lore. Y recuerda, lo que dejas entrar en tu mente se hará realidad. Eres lo que estudias. Chau, chau.